El DANE acaba de publicar la inflación de julio de 2026, 6,03% anual. Bienvenidos a esta nueva explicación. Muchos ven ese titular en las noticias y asumen de inmediato que esa es exactamente la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo en sus propios bolsillos. Pero ojo, al desagregar esa cifra por nivel de ingreso, pasa algo que casi nadie espera. Y es que la inflación fue bastante más alta para los hogares de mayores ingresos. Si alguien cree que ese 6,03% describe matemáticamente lo que le está pasando con sus gastos de todos los días, probablemente se esté equivocando de medio a medio. Y hoy vamos a ver exactamente por qué. Entremos de lleno en esto porque hay una pregunta que está rompiendo todos los esquemas tradicionales. ¿Cómo es posible que los hogares de mayores ingresos estén enfrentando una inflación más alta que los hogares más vulnerables? Históricamente, siempre hemos asumido que la inflación castiga sin piedad a quienes menos tienen, sobre todo por los altísimos costos de la comida. Sin embargo, el último reporte del DANE le da la vuelta por completo a esas suposiciones macroeconómicas estándar. Para entender este tremendo giro, primero tenemos que anclar la discusión en la gran cifra oficial. Ese 6,03% es el promedio nacional para julio de 2026. Básicamente, representa una leve desaceleración si lo comparamos con el 6,14% de junio, que nos había dejado en el nivel más alto en 22 meses tras 4 meses de alzas consecutivas. Y, aunque este repunte general cayó un poquito por debajo de lo que esperaba el mercado, la verdad es que esconde un universo entero de contrastes en su interior. Sección 1. La sorpresa del 6%. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Miremos el patrón, que es revelador. La inflación anual fue del 6,11% para los hogares de ingresos altos. Luego tuvimos un 6,04% para la clase media, 5,90% para el grupo vulnerable y finalmente 5,81% para los hogares de menores ingresos. Sí, es más alta entre quienes más ganan, y la explicación está literalmente en lo que compra cada grupo. Los alimentos, que pesan muchísimo más en la canasta de quienes tienen menos ingresos, subieron solo un 5,82%, situándose por debajo del promedio nacional. Mientras tanto, rubros como restaurantes y otros servicios empujaron el índice fuertemente hacia arriba para los estratos altos. Pero un momento, mucho cuidado con caer en la trampa de leer esto mal. Que el porcentaje de inflación sea del 5,81% para los hogares de menores ingresos no significa para nada que el golpe sea más suave en la vida real. Como el ingreso disponible en estos sectores es significativamente menor, cualquier aumento en la canasta básica se siente como una verdadera tonelada sobre un presupuesto que ya está al límite. El porcentaje nominal es menor, de acuerdo, pero el impacto en la calidad de vida sigue siendo absolutamente severo. Sección 2. ¿Qué subió y qué bajó? Esto nos muestra una volatilidad increíble dentro de ese promedio nacional del que tanto hablamos. Fíjense en este contraste súper marcado entre dos alimentos de todos los días. Por un lado tenemos a la papa, que se disparó con un alza anual del 41,60%. ¡Una locura! Y en el otro extremo el tomate, que en realidad tuvo una caída anual del 17,21%. Esta montaña rusa explica perfectamente por qué ir a hacer el mercado últimamente se siente tan impredecible y costoso. Entonces, si los alimentos moderaron un poco su ritmo en el mes, ¿qué disparó la inflación para los de mayores ingresos? La respuesta está en los servicios. Categorías como los servicios de copropiedad subieron casi un 3% en un solo mes. La electricidad subió un 2,29%. Y ni hablemos de los arriendos, los servicios de salud y los productos farmacéuticos, que mostraron alzas bastante pesadas. Como estos rubros ocupan una tajada mucho mayor en el presupuesto de los hogares más ricos, lógicamente empujaron su tasa de inflación particular hacia el techo. Sección 3. El factor climático y macroeconómico. Para entender el panorama completo, el informe de política monetaria del Banco de la República señala de manera muy clara que la inflación de los alimentos ha estado presionada por choques de oferta y sobre todo por el clima. Las fuertes lluvias y las secuelas del fenómeno del Niño han hecho de las suyas. De hecho, la proyección oficial indica que este factor climático le va a sumar 88 puntos básicos adicionales solo a la inflación de alimentos durante 2026. Básicamente, la naturaleza está dictando el costo de nuestro abastecimiento diario. Y si miramos un poco más allá, el Banco Central calcula que la inflación total anual podría repuntar hasta tocar el 6,9% hacia finales de este 2026
para luego ir bajando gradualmente y converger cerca del 4,3% ya en diciembre de 2027. Aunque bueno, hay que decir que los mercados financieros mantienen cierto escepticismo y apuestan a que cerraremos el 2026 más bien en un 6,67%. De cualquier manera, llegar a esa meta ideal del 3% todavía va a tomar bastante tiempo. Sección 4. El mito del promedio nacional. Aquí es donde se cae un poco la estantería del famoso promedio. Resulta que el índice de precios al consumidor se calcula usando una canasta fija de bienes y servicios. El DANE le pone un peso específico a cosas como transporte, educación y restaurantes, pensando en un hogar promedio teórico. El gran problema es que casi ningún hogar real gasta su plata exactamente en esas proporciones. Un presupuesto verdaderamente dinámico, que destina gran parte del dinero al arriendo y la comida, va a estar atado a lo que pase con esos rubros específicos, no un promedio estático que sale en un reporte. Y esta es la conclusión lógica de este mito estadístico. Por eso, dos familias diferentes, viendo las noticias y escuchando ese idéntico titular del 6,03%, pueden tener reacciones totalmente opuestas. Una familia puede pensar que las noticias exageran porque no han visto subir tanto sus gastos. Y la otra puede sentir que la cifra se queda cortísima frente a lo que acaban de pagar de arriendo. Y lo más asombroso del caso es que ambas familias tienen completa y absoluta razón sobre su propia realidad financiera. Sección 5. La verdadera inflación del hogar. Entonces, la utilidad de todo esto no es ponernos a pelear con el dato oficial del DANE, sino dejar de usarlo como si fuera un diagnóstico personal. Para saber cuál es la inflación real, hay una metodología muy práctica. Primero, hagan una lista con los 5 o 6 gastos fijos más grandes que tienen: el arriendo, el mercado, el transporte, los servicios o la salud. Segundo, comparen cuánto pagaban hace 12 meses frente a lo que cuesta hoy. Tercero, ponderen cada rubro según el porcentaje que ocupa en el total de sus gastos. El número que les dé es una aproximación fantástica a la verdadera inflación personal, y les aseguro que rara vez será exactamente 6,03%. Esto nos deja con una reflexión final súper contundente. Una vez calculado ese número personal, el paso clave es compararlo con la variación que han tenido los ingresos en ese mismo periodo. Si resulta que el costo de los gastos está creciendo más rápido que el dinero que entra, ese es el verdadero desajuste económico que requiere atención inmediata. Al final del día, ese es el número que verdaderamente define la salud financiera de un hogar, dejando bastante claro que el promedio nacional sirve más como un termómetro general que como un espejo. Muchísimas gracias por acompañar esta explicación y nos vemos en el próximo análisis.